Genocidio y Justicia Penal Internacional, profesora Alicia Gil Gil, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. Licenciada en Derecho de la Universidad de Zaragoza, doctora en Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, becaria de investigación de EGA, área de Derecho Penal, Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Actualmente se desempeña como profesora titular en la Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Penal de la Universidad Nacional a Distancia. Es autora de diversos libros, partícipe de distintos libros homenaje, libros colectivos en las áreas de su especialidad. Muy bien, pues hola de nuevo. En primer lugar, quiero agradecer a la universidad la invitación para estar con vosotros en este congreso. El tema que se me ha encargado es el delito de genocidio y justicia penal internacional. Entonces, lo que pretendo en esta hora es daros un concepto y explicaros la estructura y los elementos del delito de genocidio y, sobre todo, distinguirlo de otras figuras internacionales con las que se ha confundido con frecuencia, especialmente de los crímenes contra la humanidad, y explicar un poco por qué esas confusiones y por qué deberíamos evitarlas, ¿no? Bueno, no voy a usar PowerPoint, pero voy a escribir algunas cosas y voy a hacer algunos gráficos en la pizarra para que sea un poco más comprensible la explicación. Bueno, como ya es sabido, el delito de genocidio no aparece en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg, no aparece en los textos legales de la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, tampoco en las sentencias de los tribunales que juzgaron los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, como sí aparecen los crímenes contra la humanidad. Y, sin embargo, pues parece que el delito de genocidio ha tenido muchísimo más éxito a la hora de ser incorporado a las legislaciones internas de los diversos países. Ello se debe fundamentalmente a la labor que hizo el padre de este concepto, de este delito, Raphael Lemkin, la labor que hizo para conseguir una convención internacional en la que quedó tipificado el delito, cuando, en cambio, los crímenes contra la humanidad pues no dejaban de estar en una supuesta costumbre internacional, ¿no? En la actualidad, como sabemos, el delito de genocidio se ha tipificado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, y también se encuentran tipificados los crímenes contra la humanidad. Ello hace que hoy en día tengamos que buscarles un ámbito, una función a cada uno de estos delitos, diferenciarlos y buscarles su ámbito de aplicación propio y distinguirlos. Como venía diciéndoos, pues podemos simplemente fijarnos en las legislaciones nuestras, la española y la colombiana, para ver esa diferencia de tratamiento y de éxito que ha tenido uno y otro delito. El delito de genocidio se introduce en la legislación española en el año 71, como consecuencia de la adhesión de España a la Convención para la Prevención del Genocidio, y, en cambio, los crímenes contra la humanidad no se introducen hasta una ley del 2003 que entró en vigor en el año 2004. Fijaros la diferencia temporal. Y Colombia es parte en la Convención contra el Genocidio desde hace muchos años, desde el 59, aunque su incorporación al derecho, al Código Penal, ha sido bastante reciente, pero sigue sin haber incorporado de forma expresa los crímenes contra la humanidad, como muy bien recordábamos esta mañana. Bueno, pues a la hora de distinguir ambos delitos, lo primero que hay que destacar es que el delito de genocidio no pretende castigar atentados contra bienes jurídicos fundamentales cometidos por motivos racistas, xenófobos, etc. Para este castigo está precisamente este otro tipo del que venimos hablando, los crímenes contra la humanidad. El fin del genocidio, el fin del precepto que regula el genocidio es mucho más conciso, mucho más concreto, y no tenemos que identificar, como se hace con frecuencia erróneamente, no tenemos que identificar ya hoy el genocidio con la idea de una matanza colectiva. Lo que pretende el delito de genocidio es castigar el intento de exterminio de un grupo humano estable. Estos grupos humanos son los grupos nacionales, raciales, étnicos y religiosos en el concepto internacional. Luego veremos qué pasa en las legislaciones internas. Raphael Lemkin, padre del término, lo definió como un plan coordinado de diferentes acciones dirigidas a la destrucción de los fundamentos esenciales de la vida de los grupos nacionales,
con el fin de aniquilar a los grupos mismos. Por lo tanto, estamos ante un bien jurídico supraindividual, el grupo, la existencia del grupo. El portador de ese bien jurídico no es el individuo, es la colectividad. La jurisprudencia internacional ha dejado claro, eso ya lo podemos afirmar hoy, que lo que se protege en el delito de genocidio son determinados grupos estables. Y es cierto que ha habido un cierto titubeo en la jurisprudencia de los tribunales ad hoc a la hora de determinar qué características o qué rasgos habrían de tenerse en cuenta para decir cuándo estábamos ante un grupo nacional, racial, étnico o religioso. Y al final se ha llegado a un criterio objetivo-subjetivo. Os explico qué es este criterio y luego os explico también algún caso concreto por el que hemos llegado hasta aquí. Este criterio objetivo-subjetivo significa que nos tenemos que fijar en determinados elementos para definir un grupo como nacional, racial, étnico o religioso, que pueden consistir bien en elementos objetivos, como por ejemplo se dice la existencia de una lengua común, de manifestaciones culturales colectivas, etcétera, que diferencien a ese endogrupo del exogrupo, del resto, que lo identifique como un grupo nacional, racial, étnico o religioso, pero también pueden consistir los elementos que nos van a definir al grupo como tal en elementos subjetivos. Bueno, la jurisprudencia habla de elementos, la doctrina habla de elementos subjetivos, pero en realidad no serían tanto elementos subjetivos, sino elementos sociales. Se trataría de que también se puede identificar a un grupo mediante elementos suficientemente extendidos y asentados, consistentes en las percepciones, atribuciones o adscripciones sociales que identifiquen a una pluralidad de personas como un grupo de los protegidos. ¿Por qué hemos llegado a esta construcción tan rara? Bueno, pues a raíz de una sentencia en Ruanda, la sentencia en el caso Akayesu, Tribunal Penal Internacional para Ruanda, caso Akayesu. En esta sentencia, el Tribunal para Ruanda se puso a investigar si podíamos hablar de diferentes grupos étnicos entre los Hutus y los Tutsi, y se puso a examinar si teníamos esos criterios objetivos que definían, que diferenciaban a una etnia, según los criterios que manejaba la doctrina. Y llegó a la conclusión de que los Tutsis y los Hutus tenían la misma raza, la misma religión, las mismas costumbres, la misma cultura, y que, por lo tanto, no se podía decir que fueran dos etnias con criterios objetivos. Sin embargo, la sociedad los reconocía como dos grupos étnicos distintos. Entonces, ¿qué podía haber hecho el tribunal? Haber llegado a esta conclusión a la que se ha llegado finalmente. Bueno, los criterios de adscripción social también nos sirven para identificar un grupo como grupo étnico. ¿Qué hizo, en cambio? Bueno, tomó otro camino, que fue decir, el delito de genocidio protege cualquier grupo estable, no solo los definidos en la Convención. Con ello infringió el principio de legalidad. Esta decisión, esta línea, fue abandonada y posteriormente se volvió a un concepto estricto de los grupos, pero con esos elementos definitorios más amplios que os acabo de mencionar, con esos criterios objetivos o sociales. Bueno, lo que hoy tenemos claro es que tanto la elaboración del Estatuto de Roma como la doctrina mayoritaria, como la jurisprudencia internacional, quitando esta sentencia que, como digo, fue una doctrina que luego fue abandonada, hoy está de acuerdo en que el derecho internacional, tanto convencional como consuetudinario, solamente protege estos 4 grupos definidos en la Convención. Y que, por lo tanto, en derecho internacional, en derecho penal internacional, no es genocidio el intento de destruir otros grupos diferentes. En particular, no es genocidio el intento de destruir a un grupo político. Sin embargo, muchas legislaciones internas, por ejemplo la colombiana, han extendido notablemente los grupos protegidos. A pesar de que esta, digamos, evolución o este asentamiento de lo que es el concepto de genocidio en el derecho internacional
pues nos debería haber llevado a lo contrario, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué las legislaciones internas muchas veces amplían los grupos protegidos? Bueno, pues por determinados motivos. En primer lugar, como ya hemos dicho, porque el primero que pasó a regularse convencionalmente y a definirse fue el delito de genocidio. Y entonces, durante muchos años, nos olvidamos de que existía otro delito que era el adecuado para hacer frente a esas conductas de represión de la disidencia política, que eran los crímenes contra la humanidad. Y luego se sigue con una determinada inercia manteniendo esa regulación. Muchas veces, por hacer frente a dificultades prácticas, por ejemplo, en España hemos visto que desde el año 71 tenemos recogido el genocidio y hasta el año 2004 no ha entrado en vigor la definición de los crímenes contra la humanidad y, por lo tanto, para hacer frente a dificultades prácticas, la falta de una regulación de los crímenes contra la humanidad, su inaplicación retroactiva, etcétera, se ha tendido a una ampliación por vía jurisprudencial, no en el Código Penal, pero sí por vía jurisprudencial de los grupos protegidos. En otros países, como Colombia, pues directamente, por esa falta de un crimen contra la humanidad y también por una experiencia histórica propia, ¿no? Pues el legislador ha decidido incluir los grupos políticos. Muchas veces también, y vuelvo al caso de España, han sido los propios tribunales, como hemos dicho, los que han ampliado el término por otro tipo de dificultades, no solo porque no teníamos el precepto, sino que una vez que lo tuvimos, lo que no teníamos era competencia universal no se había adecuado a la Ley Orgánica del Poder Judicial para perseguir los hechos como crímenes contra la humanidad. Todo esto hace que se vaya ampliando y deformando el concepto de genocidio a nivel interno. Mientras que, como digo, la tendencia internacional es la contraria, a un concepto estricto. Bueno, una vez que tenemos claramente separados el delito de genocidio y el crimen contra la humanidad, los dos tipificados con su ámbito de aplicación, lo cierto es que lo que deberíamos tender en las legislaciones internas es a distinguir estos delitos, a incluirlos de una forma fiel a la jurisprudencia, a la legislación internacional, lo que nos permitiría servirnos también a la hora de interpretarlos de la jurisprudencia internacional, ¿no? En realidad, supongo que los que os hayáis acercado un poco al delito de genocidio, pues ya lo primero que habéis leído ha sido pues los argumentos que se dieron en su época para excluir los grupos políticos. Son argumentos que se han discutido mucho. Muchas veces se decía que la exclusión de los grupos políticos de la Convención pues respondía simplemente a los intereses políticos de determinados estados. Y se decía, en cambio, que también en contra de la inclusión, pues que los grupos políticos son grupos que no tienen homogeneidad, no tienen estabilidad. Uno puede entrar y salir de un grupo político y, además, hay una diferencia esencial. Uno nace con una raza, no se puede privar de ella, en cambio, uno puede cambiar de grupo político. Y, por supuesto, las ideas políticas no desaparecen porque mates a las personas que las sostienen, las ideas se transmiten a través de la literatura, etcétera, mientras que si tú matas a todas las personas de una raza, obviamente la raza se extingue. O sea, que hay una diferencia esencial entre ambos tipos de grupos, ¿no? De manera que yo creo que hoy en día casi todos los argumentos que se dieron para excluir los grupos políticos y que estaban pensando fundamentalmente en que no quedaran impunes las matanzas por motivos políticos, ya no tendrían razón de ser cuando tenemos en derecho positivo, en derecho penal internacional positivo, un crimen contra la humanidad, que es la herramienta adecuada para perseguir ese tipo de conductas. Bueno, y dicho esto, y dicho que la pertenencia o que los grupos políticos no tienen, digamos, la entidad y el significado, incluso, que los grupos protegidos, la raza, la etnia, la nacionalidad, pues yo creo que lo más juicioso sería, efectivamente, volver a un concepto estricto de genocidio, que nos devolvería a su fin originario, ¿no? Por supuesto, esto no significa que el legislador esté haciendo algo mal. El legislador interno tiene absoluta libertad para extender el delito de genocidio dentro de sus fronteras como quiera, ¿no? De hecho, luego os comentaré un poco que el Código Penal colombiano pues ha extendido los grupos. Recientemente, y todavía peor, el Código Penal español también,
El Código Penal español, por ejemplo, extiende muchísimo las conductas, nos vamos casi a un delito de limpieza étnica. Y en principio, pues el legislador nacional tiene libertad para establecer su derecho penal, pero los problemas vendrían cuando se quiere aplicar este delito de genocidio expandido extraterritorialmente por el principio de jurisdicción universal. Ahí sí que podríamos estar ya incurriendo en un foro exorbitado. Bueno, a complicar todavía más el tema de qué es lo que se protege en el delito de genocidio, viene a contribuir el hecho de que el delito de genocidio, os lo voy a leer un poco por si no tenéis en mente, castiga, os voy a leer el texto del artículo 6 del Estatuto de Roma, que dice: se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Bueno, los problemas que han aumentado esta polémica sobre qué es el grupo protegido vienen por esa coletilla de la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional sobre todo, ¿no? Os voy a contar primero cómo se ha interpretado a nivel internacional esta intención de destruir parcialmente a un grupo y luego os voy a contar pues cómo ha generado esto una polémica en España que ha contribuido a esa expansión del delito de genocidio, luego reconducida por el Tribunal Supremo. ¿Cómo tenemos que entender esto según la jurisprudencia internacional? Bueno, pues la intención de destruir parcialmente un grupo significaría que también es genocidio la intención de destruir un subgrupo dentro de una raza o dentro de una nacionalidad, por ejemplo, dentro de una etnia, que está limitado normalmente a un determinado territorio que es aquel que el autor del delito quiere controlar. Por ejemplo, decía la Comisión de Expertos de Naciones Unidas para la investigación de la violación del derecho humanitario bélico en la antigua Yugoslavia, decía que, por ejemplo, se puede entender como delito de genocidio por esa posibilidad de destrucción parcial del grupo la intención de exterminar a los musulmanes de Bosnia y Herzegovina o incluso de áreas más pequeñas. Obviamente los musulmanes existen fuera de Bosnia y Herzegovina, son un grupo mucho más amplio. Pero cuando el autor delimita un subgrupo, una parte de ese grupo a un determinado territorio, normalmente un área que con una suficiente entidad, dicen también los tribunales internacionales, que es normalmente la que él quiere controlar, eso se considera también un delito de genocidio, aunque ese grupo se extienda en otras áreas diferentes. Pero siempre, y esto es lo importante, y esto es lo que diferencia de la posición que lo vamos a discutir, siempre que la raza o la nacionalidad o la etnia o la religión sea la característica que identifica a esas personas como miembros del subgrupo elegido y que los diferencia del autor. Esto es lo importante. Y esa es la interpretación estricta del delito de genocidio que se ha seguido en el ámbito internacional. En cambio, otra interpretación fue la que siguió la Audiencia Nacional la Audiencia Nacional Española, y que aquí vamos a rechazar, que es la del llamado autogenocidio. La Audiencia Nacional Española, en el caso Chilingo, dijo que era un grupo nacional la parte de los argentinos, españoles, alemanes, italianos, que dentro de Argentina pues se oponían a la dictadura militar y por ello habían sido seleccionados y aniquilados, ¿no? Con ello, fijaos que hace un subgrupo que no está caracterizado por su nacionalidad, sino por sus ideas políticas o por su oposición al régimen, etcétera. Bueno, pues esta interpretación, que en realidad va a ampliar el delito de genocidio, porque al final viene incluyendo un grupo político, o ni siquiera un grupo político, personas que a veces ni siquiera podían ser concebidas como grupo entre sí, fue luego rechazada por la propia Audiencia Nacional en una sentencia, en el mismo caso, cuando llegó a la sala, y cambiada la calificación jurídica que había hecho el juez instructor
por crímenes contra la humanidad. En ese momento ya teníamos incorporados en nuestro Código Penal los crímenes contra la humanidad. Voy a contaros un poco el caso Estilingo para que lo sigáis. Esto empieza con el sumario Chile-Argentina. El sumario se instruye como genocidio. En aquella época solo teníamos delito de genocidio en el Código Penal español y solo teníamos competencia universal por el delito de genocidio. Cuando tenemos el primer y único acusado que hemos tenido en España y que hemos podido enjuiciar, que ha sido Estilingo, que era un capitán de corbeta, ya habíamos incorporado cuando llega el juicio, ya habíamos incorporado a nuestro Código Penal el delito de los crímenes contra la humanidad, y entonces la Audiencia Nacional lo que hace en su sentencia es condenarlos en aplicación retroactiva de los crímenes contra la humanidad. Obviamente me diréis, eso no se puede hacer. ¿Qué argumenta la Sala? Bueno, pues que no se está infringiendo el principio de legalidad porque ya existía una costumbre internacional, bueno, que castigaba esto en derecho internacional y, por lo tanto, como decíamos esta mañana, era cognoscible la norma para el sujeto, etcétera, etcétera. Bueno, luego llega el Tribunal Supremo y, afortunadamente, rechaza toda esta argumentación y dice que el principio de legalidad en derecho penal español no permite la aplicación de costumbres internacionales y que si nosotros hemos incorporado los crímenes contra la humanidad en el año 2004 no se pueden aplicar retroactivamente y que tampoco es genocidio. Esto lo mantiene el Tribunal Supremo y es importante porque, fijaros, aquí habían recurrido tanto la defensa del acusado como la acusación particular. La acusación particular temía que al cambiar la calificación jurídica nos quedáramos sin competencia, como era el caso realmente, ¿no? En esa época todavía no teníamos competencia universal sobre los crímenes contra la humanidad. Bueno, el Supremo dice, esto no es genocidio. Genocidio es en sentido estricto. El autogenocidio que no es genocidio. Tiene que diferenciarse la víctima del ejecutor por su nacionalidad, su raza, su etnia, etcétera, ¿no? Serían en derecho internacional crímenes contra la humanidad, pero no podemos aplicar costumbres internacionales ni podemos aplicar retroactivamente el Código Penal que acabamos de aprobar la reforma de incluir los crímenes contra la humanidad. ¿Cómo fue juzgado finalmente Estilingo? Por delitos comunes, por asesinatos. Luego nos encontramos otro problema que es el de la competencia, pero de eso os hablaré al final. Bueno, con todo esto volvemos al tema. Quería deciros que al final el Tribunal Supremo Español ha rechazado ese concepto estirado, amplio, analógico del genocidio y ha vuelto al concepto internacional, el concepto estricto. Entrando ya en el delito de genocidio, hemos analizado los grupos, vamos a ver cuál es la forma de lesión del grupo. Pues aquí también se ha impuesto a nivel internacional un concepto estricto. La forma de destrucción del grupo es el exterminio físico, la eliminación de sus miembros, ¿no? Según las modalidades, la doctrina distingue entre un genocidio físico y un genocidio biológico, es decir, puede desaparecer el grupo bien porque se mate a todos sus miembros, bien porque se impida la reproducción y llega un día que desaparezca, ¿no? Alguna doctrina, especialmente en Alemania, pues ha defendido durante años, pero también muchas veces antes de que existieran los crímenes contra la humanidad claramente definidos, otras formas de destrucción del grupo, por ejemplo, por disolución, porque sus miembros pues, se dispersen, se les obliga a dispersarse y entonces el grupo como tal, como unidad, desaparece. Bueno, esta interpretación no es la que sigue la jurisprudencia internacional, que, como os digo, ha optado por esa comprensión estricta. Genocidio es la eliminación física del grupo. Pero ¿qué pasa? Que para la consumación del delito es un tipo de consumación anticipada. Aquí empezamos con los conceptos dogmáticos un poco difíciles, pero lo vamos a intentar explicar bastante sencillo, porque es muy complejo el tipo subjetivo. Bueno, para la consumación del delito no hace falta que se llegue a la lesión del bien jurídico. Tenemos un tipo de consumación anticipada. Se consuma formalmente antes de la lesión del bien jurídico. En unas modalidades vamos a tener un delito de resultado cortado y en otras un delito mutilado de varios actos. Esto se consigue con un elemento subjetivo dirigido a esa lesión que va más allá de lo que el sujeto realmente tiene que hacer, más allá del tipo objetivo. Vamos a hacer un gráfico, lo vais a ver, que nadie se asuste, si os perdéis me levantáis la mano. Entonces, lo que tenemos es un delito con una estructura que realmente sería de tentativa, a veces acabada, a veces inacabada. Voy a haceros un símil que yo les hago a mis estudiantes también de posgrado cuando explico esto.
para que se vea claro. Lenkin decía que el genocidio es la eliminación de la muerte de un grupo, igual que el asesinato era la muerte de una persona. Pues vamos a utilizar ese símil. Y vamos a poner el siguiente ejemplo. Imaginaros... Sí. Imaginaros... ¿Se me oye? Sí. El siguiente ejemplo, un asesinato. Tenemos dos hermanos que tienen una anciana tía millonaria, quieren envenenarla para heredar. Y han ideado que para asesinarla y para que no se note, le van a dar cada día una pequeña dosis de veneno en el desayuno. Y han calculado que necesitan 20 dosis de veneno para causar la muerte de la tía. Tenemos aquí a la tía. Y en cada desayuno una tacita de veneno. 20 tacitas de veneno igual a la muerte de la tía. Bueno, cada taza de veneno va a ir causando pequeñas lesiones en el organismo de la tía hasta que llegue un momento que falle todos sus órganos y muera. Ahora imaginaros que hubiera un tipo penal que dijera: el que con la intención de asesinar a otro le suministrara una dosis de veneno será castigado con la pena de bla, bla, bla. Bueno, pues el delito de genocidio dice esto: el que con la intención de destruir al grupo matare a uno de sus miembros, tenemos todos los miembros, igual que todo esto, ¿no?, será castigado con la pena tal, tal, tal. Tenemos un delito mutilado de varios actos. Eso significa que el que mata a un miembro del grupo, normalmente el genocidio se comete por una colectividad de personas. Es bastante inimaginable que uno quiera cometer un genocidio él solo, ¿no? Estos serían casos a la vez de un delito de consumación anticipada y de coautoría. El que mata a un miembro del grupo tiene que hacerlo con la intención de participar con ello en ese plan, igual que estos participan los dos hermanos, en un plan destinado a eliminar el grupo. Y por lo tanto actúa con su conciencia y voluntad de participar en ese plan y de que sus coautores también van a seguir realizando estos actos sobre el resto de los miembros del grupo hasta que consigan la eliminación del grupo. Todo eso forma el complejo elemento subjetivo del delito de genocidio. El que actúa tiene que actuar con todo eso en la cabeza y si no, no está cometiendo un genocidio. El que simplemente aprovecha una situación de conflicto para matar a su vecino y quedarse con sus tierras, pues no está cometiendo un delito de genocidio, sino está pensando que con ello está contribuyendo a un plan destinado a la eliminación del grupo. Bueno, por lo tanto, tenemos un elemento subjetivo trascendente, esa intención de eliminar al grupo, que muchas veces conlleva en estas modalidades de tipo mutilado de varios actos, la conciencia y voluntad de que los coautores también sigan repitiendo esos actos o que uno mismo va a seguir repitiendo esos actos hasta conseguir ese resultado final. Bueno, otro tema controvertido ya que estamos en esta estructura tan compleja y en el tipo subjetivo del delito de genocidio. Hemos dicho que el sujeto tiene que matar a un miembro del grupo con la intención, que incluye todo eso, de eliminar al grupo. Y hemos dicho que en la versión española la Convención dice con la intención de. Esta frase, esta utilización de estas palabras, de esta expresión, muchas veces ha sido interpretada por la doctrina de todo el mundo, muy especialmente por la alemana, como una identificación de un dolo directo. Y ese es el problema. Es decir, se interpreta expresiones como para o con la intención de como la exigencia de un dolo directo. Claro, esto nos va a dejar fuera, esto nos dejaría fuera del delito de genocidio todos los casos de dolo eventual. Yo os voy a dar argumentos para defender que se puede cometer un genocidio con una intención respecto del resultado final equivalente a un dolo eventual. El primer argumento dogmático, luego os pondré un ejemplo, por si no os he convencido con el argumento dogmático. El primer argumento, esto es como una tentativa, ¿no? Imaginaros, es una tentativa inacabada. Si lo paramos en el momento en que se consuma el delito, la primera muerte es una tentativa inacabada. Igual que así aquí lo paramos la primera tacita del desayuno.
Entonces, la utilización de expresiones como para, con el fin de o con la intención de, simplemente el legislador se ve forzado a ello para poder hacer esa distinción entre un tipo subjetivo más grande y un tipo objetivo recortado. Son necesidades del lenguaje lo que le lleva a utilizar esas expresiones. Sin embargo, si nos colocamos en el tipo de la tentativa inacabada, que es materialmente lo que es un tipo de genocidio, a nadie se le ocurriría decir que queda excluida de la tentativa. De hecho, yo no creo que nadie excluya la tentativa con dolo eventual. Imaginaros que los dos sobrinos no quieren asesinar a su tía, simplemente lo que quieren es mantenerla postrada en cama para, mientras está en esa situación, ellos administrar sus bienes y hacer lo que quieran. Pero, dado su delicado estado de salud, prevén la no absoluta improbabilidad y cuentan con la posibilidad de que se les muera. Y asumen esa posibilidad. Si lo parásemos en las 3 dosis de veneno, diríamos que están cometiendo una tentativa de asesinato con dolo eventual. Y no tendríamos ningún problema con eso, ni siquiera si hubiéramos creado ese tipo de el que con la intención de asesinar a otro suministre una dosis de veneno. Pues lo mismo ocurre con el delito de genocidio. Nos vemos obligados a utilizar esas expresiones simplemente por recortar el tipo objetivo, pero materialmente es una tentativa inacabada, por lo cual no hay ningún argumento dogmático para excluir el dolo eventual. Simplemente hay argumentos gramaticales que yo creo que no hay una necesidad de hacer esa interpretación tan estricta, semántica, ¿no? Y ahora os voy a poner un ejemplo, por si todo esto no os ha convencido. Imaginaros un país en el que viven pues, determinados pequeños grupos étnicos, únicos en el mundo, en una amplísima zona forestal. Imaginaros que en ese país el gobierno ha decidido que va a hacer una gran presa para producir energía eléctrica en una zona forestal del país que es habitada por un pequeñísimo grupo étnico, como hemos dicho, único en el mundo. Anuncia sus planes, les dice a este grupo que tienen que salir de ese territorio, que es el que han habitado desde siempre, y los miembros del grupo dicen que no, que esas son sus tierras y que ellos no se van. El gobierno dice que, bueno, de todas formas, a ellos los que les interesa es construir la presa y no pues, 4 indios que hay ahí que no le interesan a nadie y que decide un día que inunda el terreno contando con la posibilidad de que el grupo no haya abandonado la zona y que todos perezcan ahogados. Obviamente no es su intención directa, la intención es construir la presa. Seguramente ni siquiera quieren que muera alguien porque es muy impopular, ¿no?, matar indígenas. Pero han contado con esa posibilidad. En mi opinión, esto es un genocidio. Sin embargo, si excluimos la intención equivalente a un dolo eventual, tendríamos que decir que no. Bueno, respecto a las modalidades de comisión, simplemente mencionaroslas muy brevemente y nos vamos a tener las que son las diferencias más novedosas respecto que incorpora la legislación española y la colombiana. Bueno, como sabréis ya, porque está en el Código Penal, el Código Penal colombiano es mucho más fiel que el español a la redacción internacional en cuanto a las modalidades. Está la muerte de miembros del grupo, las lesiones graves, el sometimiento de todo el grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física. Esta es una modalidad de resultado cortado, porque aquí cogemos todo el grupo y lo sometemos a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción. Pero la destrucción ya no hace falta para la consumación. Es como si fuera una tentativa acabada, esa modalidad. Bueno, medidas destinadas a impedir los nacimientos, genocidio biológico y traslado de los niños de un grupo a otro. Esta era una modalidad en principio de genocidio cultural, pero quedó y hay que interpretarla como genocidio biológico, ¿no? Se dispersa a los niños y por lo tanto se evita que en el futuro pueda seguir reproduciéndose entre sí el grupo. Bueno, ¿cuáles son las novedades más interesantes que añade la legislación española? O simplemente voy a mencionar una, y la colombiana. Los delitos sexuales. La legislación española incorpora la violación y el de Código Penal colombiano el embarazo forzado. Esto no está en la legislación internacional, a pesar de que su origen viene del conflicto de la antigua Yugoslavia y de cómo se utilizó allí los crímenes de violencia sexual como método de limpieza étnica.
Y a pesar de que Bassiouni en su informe dijo ya que, bueno, dejó claro que la violencia sexual podía ser un método genocida, y a pesar de que tenemos sentencias de los tribunales para Ruanda diciendo que el embarazo forzado o que la violación pueden ser métodos genocidas, no ha pasado a la definición internacional de genocidio. Sin embargo, sí que se podrían condenar algunas de estas conductas pues por esas otras cláusulas un poco más generales. En definitiva, tanto la legislación colombiana como la española, pues creo que han hecho lo correcto a la hora de incorporarlas expresamente, porque efectivamente, si se hacen con la intención requerida, pueden ser métodos genocidas, ¿no? Por comentaros simplemente, supongo que recordáis que en la antigua Yugoslavia la violación y el embarazo forzado eran métodos utilizados para evitar la reproducción dentro del grupo musulmán. Las mujeres musulmanas que eran violadas eran apartadas de su grupo, además se las obligaba a tener un hijo de otra raza, con lo cual esas mujeres ya se consideraban posteriormente no aptas para cuidar de sus familias y para procrear dentro del grupo. O sea, se utilizó, además, como está estudiado por la comisión de expertos que dirigió Bassiouni, como un método planificado de limpieza étnica. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Bueno, luego tenemos, tanto en el Código Penal colombiano como en el español, el delito de apología del genocidio. Aquí las definiciones son muy parecidas y solamente quiero comentaros que en principio el Código Penal español incluía también el negacionismo. Se consideraba también delictivo negar la existencia de un genocidio, el negar la comisión de un genocidio. El delito que en Alemania se conoce como la Auschwitz-Lüge, pero que allí se limita al genocidio nazi, el que niega el genocidio nazi. Bueno, pues nosotros habíamos incorporado como delito la negación de cualquier genocidio a lo largo de la historia y a lo largo y ancho del mundo. Esto llegó al Tribunal Constitucional, que dijo que era inconstitucional, que el cuestionamiento de hechos históricos entra dentro de la libertad de expresión y, por lo tanto, esa parte se ha eliminado del precepto. Nos queda una apología en sentido estricto, que es prácticamente la misma que existe en el Código Penal colombiano. La difusión de doctrinas o ideas que pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de genocidio. Esta segunda parte, esa apología en sentido estricto del delito de genocidio, sí que fue admitida por el Tribunal Constitucional como conforme a la Constitución, dice el Constitucional español, siempre que supongan una incitación indirecta, eso es la apología, una incitación indirecta a cometer el delito. Bueno, si tengo 10 minutitos más... vale, perfecto. Voy a explicaros otras dos cosas interesantes. Una es las relaciones concursales y otra es la jurisdicción universal. Bien. En primer lugar, las relaciones concursales. Hemos optado aquí por decir que el delito de genocidio lo que protege es un bien jurídico colectivo, la existencia del grupo. Y no nos hemos pronunciado sobre qué pasa con los miembros del grupo que pierden la vida o su integridad física, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto está hecho a posta, porque yo pretendo distinguir el bien jurídico del delito de genocidio como un bien jurídico colectivo de bienes jurídicos individuales a través del concurso de delitos. ¿Por qué? Porque la otra opción es construir un delito masivo consumidor, que por un lado protege un bien jurídico colectivo y a la vez bienes jurídicos individuales. ¿Pero qué pasa? Que son bienes jurídicos individuales fundamentales. Tradicionalmente se ha negado siempre que haya una progresión delictiva, que se pueda entender que hay un solo delito cuando se atenta a bienes jurídicos personalísimos fundamentales de individuos diferentes. Ahí no se puede construir un único delito. Si una persona asesina a 2 víctimas, comete 2 asesinatos, no un solo asesinato que va creciendo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta dificultad. Por otro lado, tendríamos la dificultad de que entenderlo todo englobado en un solo delito de genocidio no nos permite tener en cuenta a la hora de graduar la pena, ni siquiera a la hora de dar un mensaje social con la condena, ese aumento de injusto que va suponiendo cada nueva muerte. Porque hemos visto que una sola muerte con la intención ya es genocidio. Pero obviamente no es lo mismo matar a 2 que a 200 que a 2000. Por eso, para mí, la solución ideal sería a través del concurso de delitos.
y no entendiendo que el genocidio protege a la vez tanto los bienes individuales como el colectivo, porque ahí los individuales se pierden, ¿no? Y son bienes suficientemente importantes para que no los perdamos en ese delito masivo consumidor. Entonces, ¿cuál es la solución que yo proponía en mi tesis y que yo creo que es la que se está imponiendo en las legislaciones internas? Porque los tribunales internacionales, lo primero, no tienen ninguna regla clara sobre las relaciones concursales. Esto viene también por la incorporación del derecho anglosajón, que tampoco las tiene, ¿no? Bueno, la idea es la siguiente. Tenemos un delito de genocidio en el que una muerte, 2 muertes, 3 muertes, sí que van todas ellas constituyendo un único delito de genocidio, porque es una progresión en el ataque al mismo bien jurídico. Igual que la tentativa va avanzando hacia la consumación y el delito consumado consume todos los pasos anteriores, en el delito de genocidio el ir matando a miembros del grupo supone solamente una progresión en el ataque al mismo bien jurídico, por lo tanto, todas las muertes de individuos dentro del mismo grupo suponen un único delito de genocidio. Así que tenemos, al nivel del genocidio, una progresión delictiva. El sujeto va matando personas, pero cometiendo siempre un único delito de genocidio. Pero por debajo tenemos que cada una de estas acciones es un delito de asesinato, pongamos, ¿no? Y que los delitos de asesinato no se pueden sumar. Es decir, no se pueden englobar en un solo delito, sino que efectivamente se suman en concurso real de delitos. Y tenemos, por ejemplo, 30 asesinatos. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar un concurso ideal de delitos entre un delito de genocidio y la suma de los asesinatos. Tendríamos un concurso ideal. La misma acción que toda ella es un delito de genocidio es a la vez un concurso real de asesinatos. Bueno, pues esta es la solución que tomó los tribunales alemanes en el caso Jorgik. Caso Jorgik, también un caso súper interesante. Jorgik. Caso Jorgik. Este caso es súper interesante porque en todas sus instancias, en los tribunales alemanes y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los tribunales alemanes apreciaron esto, un concurso entre el delito de genocidio y 30 asesinatos. Luego, en Brasil, una sentencia que ha habido por genocidio, el Tribunal Supremo brasileño, la masacre de Hashimú se llama. Este es el Tribunal Federal brasileño. Apreció la misma solución, concurso ideal entre un delito de genocidio y la suma de los asesinatos, el concurso real de los asesinatos. Y esa es para mí la solución que da una idea o que transmite la idea de todo lo injusto cometido. Bueno, volvemos un poco al caso Jorgik para introducir el último tema, genocidio y justicia universal. Hasta ahora os he hablado sobre todo, os he hablado a la vez de sentencias o casos, por cierto, otro caso que os voy a poner, por si lo queréis buscar, del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, el caso Kristic. Es también la única sentencia que ha tenido este tribunal sobre genocidio, Kristic, que es la matanza de Srebrenica. Bueno, hemos estado hablando a la vez de casos juzgados por tribunales internacionales y casos juzgados por tribunales nacionales. Chilingo, Audiencia Nacional Española, Tribunal Supremo Español, Hashimú, Tribunal Supremo Brasileño, Jorgik, tribunales alemanes. Esos son casos de genocidio juzgados por tribunales nacionales. Y luego Akayesu, Kristic, casos juzgados por tribunales internacionales. Entonces, yo quería haceros esta distinción. A mí me gusta llamar justicia internacional a la aplicada por los tribunales internacionales. En cambio, tenemos un término que se usa mucho y a veces podemos confundir lo que llamamos justicia universal. El término justicia universal o jurisdicción universal o justicia mundial
lo utilizamos para definir un principio de aplicación de la ley penal en el espacio. Sería un principio según el cual los tribunales nacionales, españoles, colombianos, brasileños, alemanes, pueden perseguir y castigar un hecho cometido fuera de sus fronteras aplicando derecho nacional, derecho español, derecho alemán, con base en que ese delito, por su naturaleza, incumbe a toda la comunidad internacional. Bueno, pues este es el principio de justicia universal. Este principio no está previsto en la Convención contra el Genocidio. La Convención contra el Genocidio solo prevé que en su caso se creará un tribunal internacional o que serán competentes los tribunales del territorio donde se cometió el delito. A pesar de ello, hay una idea en derecho internacional que se puede considerar una costumbre de que es lícito para los estados, es decir, que se puede, no que se deba. Solo hay un texto internacional que obliga a incorporar el principio de justicia universal, que son los convenios de Ginebra, para las violaciones graves de los convenios de Ginebra, crímenes de guerra. Pero no hay ningún texto internacional que obligue a perseguir bajo el principio de justicia universal el delito de genocidio. Pero sí que hay una costumbre que diría que los estados pueden asumir, tienen libertad para asumir la jurisdicción universal sobre este tipo de delitos que incumben a la comunidad internacional, como por ejemplo el genocidio. Y de hecho, muchos países incorporan este principio, esta competencia sobre el genocidio con independencia de la nacionalidad del autor, de la víctima y del lugar donde se haya cometido. Un caso es el genocidio. El caso Yorgic, volviendo al caso Yorgic era un serbio que había cometido crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia y que huyó a Alemania. En Alemania es detenido y es juzgado por los tribunales alemanes bajo el principio de jurisdicción universal. Yorgic recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciendo que se había infringido el principio de legalidad y su derecho al juez natural predeterminado por la ley, porque él no tenía que ser juzgado por los tribunales alemanes, decía Yorgic. Pues bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esa sentencia dijo que no, que era perfectamente lícito y compatible con el principio del derecho al juez natural, el principio, la aplicación de la jurisdicción por el principio de justicia universal, siempre que, como sucedió en este caso, la jurisdicción universal estuviera prevista en la legislación alemana como lo estaba, aunque no lo estuviera en la Convención. Otro caso diferente fue Stilingo. Os dije que volveríamos al tema de la competencia. ¿Os acordáis que habíamos dicho que Stilingo, al final el Tribunal Supremo dice que eso no es genocidio, que en derecho internacional serían crímenes contra la humanidad, pero que no los podemos castigar por crímenes contra la humanidad porque no teníamos el tipo en el momento de los hechos y que lo vamos a castigar por delitos comunes? Bueno, no hay principio de justicia universal para los delitos comunes, solo para un listado de delitos, en el que encima en aquella época no estaban los crímenes contra la humanidad. ¿Qué hace nuestro Tribunal Supremo? Acudir a lo que ya se ha mencionado muchas veces aquí, ese truquito de la doble subsunción. Calificamos los hechos de una forma para castigarlos y de otra forma para aplicarle determinadas consecuencias, imprescriptibilidad, etcétera, práctica muy difundida en Argentina y exportada al resto del continente. O en el caso de España, calificamos los hechos de una forma para juzgarlo, porque no tenemos el tipo en el momento de comisión de los hechos, y de otra forma para apreciar la competencia. Decimos, no, estos lo vamos a castigar como asesinatos, pero que en derecho internacional serían crímenes contra la humanidad. Ay, pero es que tampoco tenemos competencia sobre los crímenes contra la humanidad. ¿Qué hace el Tribunal Supremo Español? Bueno, como tenemos competencia sobre genocidio, por analogía, también sobre crímenes contra la humanidad. Es decir, extiende la jurisdicción por analogía, infringiendo el principio de improrrogabilidad de la jurisdicción y aquí sí, saltándose el derecho al juez natural, predeterminado por la ley. Bueno, para terminar voy a contaros un poquito los avatares de la regulación del principio de justicia universal en España y compararlo un poco con Colombia. Ya acabamos, no te preocupes. Nosotros teníamos un principio de justicia universal amplísimo, sin ningún límite. El Tribunal Supremo, a la vista de la avalancha de querellas que se fueron interponiendo ante la Audiencia Nacional, intentó limitarlo por vía jurisprudencial, exigiendo una serie de nexos. Y todas estas sentencias, bueno, fundamentalmente fue el caso Guatemala, llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le dijo al Tribunal Supremo: no puedes poner estos límites porque no están en la ley y estás limitando el acceso a la justicia con unos límites que son contra ley. ¿Qué ha hecho el legislador?
pues ha dicho que no están en la ley, pues los voy a meter. Y en una reforma muy reciente, del año 2009, ha introducido una serie de criterios que os voy a leer, unos requisitos alternativos para que los tribunales españoles, los tribunales nacionales, puedan perseguir crímenes internacionales bajo el principio de justicia universal. Bueno, hay mucha gente que ha protestado muchísimo. Para mí la reforma no es tan terrible porque al menos los criterios son alternativos. Puede darse cualquiera de ellos. Y ahora se exige que los presuntos responsables se encuentren en España. Antes se empezaba la instrucción sin tener al delincuente y sin ninguna esperanza de que lo tuviéramos. Se pedía una orden internacional de búsqueda y captura, como el caso Pinochet. Pero luego, cuando llega el juicio oral, obviamente no tenemos juicio en ausencia, pues ahí queda parado el juicio, ¿no? Primer requisito, que los presuntos responsables se encuentren en España. Segundo, o que existan víctimas